Bueno, apreciados estudiantes, muy buenas noches. Bienvenidos a este último CIPAS de apoyo para el desarrollo de la tarea 2 del curso Administración Financiera. Soy el director de curso, Ludwin Alexander Sánchez, y estoy a disposición para que desarrollemos una dinámica que les permita resolver todas esas dudas y esas dificultades que han tenido y para que les quede un buen material de referencia. ¿De acuerdo? Voy a leer el chat mientras doy entrada a Alejandra Patiño. Y entonces por ahí, hoy salimos de duda, profe, me gustaría que se enfocara más en interpretación de indicadores. Sí, vamos a hacerlo todo, sí hay grabación. Ya está grabándose. Vamos a mirar la interpretación, no se preocupen. Claudia Rocío dice más impotencia por no tener conocimiento y no lograr entender lo que piden. Sí, a veces es difícil, pero hoy despéjense de esas cosas, buena actitud que vamos a hacerlo. ¿Listo? Ya hemos visto muchos temas, podríamos ver profundidad en la hoja de, sí, la tarea 2. Listo, vamos a hacerlo. Voy a compartir pantalla y les ruego, por favor, no me escriban en el chat, ¿de acuerdo? No me escriban en el chat, por favor. Con eso las preguntas las hacemos de viva voz. Voy a compartir la pantalla para que ustedes por favor. Listo. Bien. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Listo. Silencian los micrófonos. Nada de chat, por favor. Voy a estar concentrado acá. Bien. Voy a hacer un barrido rápido por esto que ya lo han hecho la gran mayoría, pero quiero hacer un repaso. ¿De acuerdo? Pero voy a hacer la salvedad. Un CIPAS no es una tutoría, no es una clase magistral, no es una web conferencia. Los CIPAS son encuentros en donde ustedes van a exponer las dudas. Sin embargo, voy a hacer un repaso rápidamente. ¿Qué es el estado de resultados? El estado de resultados es el estado que da cuenta de la operación de una empresa en un periodo de tiempo determinado. ¿Qué tenemos en el estado de resultados? Ingresos y egresos, punto. Ingresos menos egresos da una utilidad o da una pérdida. Palabras más, palabras menos. El estado de situación financiera resume los activos de la empresa, es decir, lo que tiene la empresa para operar, los pasivos, es decir, lo que debe la empresa porque se ha endeudado para operar, para poder comprar los activos, y lo que posee, que es el patrimonio. Entonces, activos lo que tiene, pasivos lo que debe, patrimonio lo que realmente tiene. Por eso se habla de la ecuación patrimonial que establece que activos menos pasivos igual a patrimonio. Por favor, todos silenciar los micrófonos. ¿Listo? Hasta ahí creo que debe estar claro eso. Estado de resultados, ingresos, egresos y utilidad o pérdida. Punto. Estado de situación financiera. Activos lo que se tiene, pasivos lo que se debe, patrimonio lo que se posee, lo que se tiene realmente. ¿Listo? Bien, aquí encontramos entonces, yo ya hice los cálculos. Estas cifras son diferentes a las que ustedes tienen en la plantilla por obvias razones. No se trata de desarrollar el ejercicio completamente, sino que tengan un ejercicio de referencia. Listo. ¿Qué es lo que se debe hacer? Voy a borrar acá esto para que hagamos los cálculos rápidamente. ¿De acuerdo? Entonces, en el análisis, por favor, quien tengas el micrófono activado, todos revisen y lo ponen en silencio porque hay micrófonos abiertos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el análisis vertical? Los cálculos que hacemos es sencillamente comparamos para el caso del estado de resultados todas las cuentas. Comparación se hace dividiendo todas las cuentas entre la cuenta de operacionales, que son los ingresos operacionales. Esto ya lo había explicado,
con F4 fijo la celda de referencia, que en este caso es la celda de ingresos operacionales, y sencillamente arrastro los valores y aquí tengo ya el porcentaje y entonces este análisis representa que Tutor, qué pena, es que se está escuchando mucha interferencia. sí, es que no colaboran. Si no colaboran, yo voy a tener que ver en la Miguel audiencia. Bello. Miguel Bello. Miguel, usted tiene activado el micrófono, ya lo silencié. Listo. Por favor, pendientes de eso. ¿Listo? Bueno, retomamos entonces. Vuelvo a hacer el cálculo sencillamente. Cálculo para análisis verticales del estado de situación financiera. Comparo todas las cuentas con la cuenta de ingresos operacionales. Y para hacerlo rápido, la cuenta con la que voy a hacer la comparación, que en este caso es la cuenta de ingresos operacionales, la fijo. Vuelvo y lo hago. Divido, en este caso, los ingresos operacionales entre los mismos ingresos operacionales y le doy la función F4 y aparecen con signos antes y después de la letra. Le doy Enter y en la parte inferior de la celda arrastro la operación, arrastro la fórmula y quedó listo. Lo mismo hago para el año 2, entonces los ingresos operacionales dividido entre los ingresos operacionales fijo con función F4, le doy Enter, me paro en la parte inferior derecha de la celda y arrastro. ¿Qué tengo? ¿Qué valores tengo ahí? Tengo la proporción, el porcentaje al cual representa todas y cada una de las cuentas del total o de los ingresos en este caso. Listo. La variación absoluta es sencillamente preguntarme en cuánto creció el año 2 con respecto al año 1. Entonces hago una resta. El año 2 menos el año 1 y corro la fórmula. Sencillamente. ¿De acuerdo? En la parte inferior y corro la fórmula. ¿Listo? Voy a dejarlo con los numeritos en negro para que resalte. Y voy a hacerlo aquí en el, no, si no se me pierde. ¿Qué debo hacer? Sencillamente debo dividir el resultado del año 1 entre el resultado del año 2 entre el resultado del año 1 y a eso le resto la unidad, menos 1 para que de una vez me salga en porcentaje. Listo. Y corro la fórmula y obtengo los resultados. ¿Qué representa la variación absoluta? La variación absoluta es la cantidad en pesos que que disminuyó o que aumentó. Fíjense que aquí están los valores en negativo y eso representa que hay una disminución. Ahí ya tiene uno una fuente de análisis. Entonces, los que son negativos representan que hubo un decrecimiento, hubo una disminución. ¿De acuerdo? Y los que están positivos, pues obviamente que hubo un incremento. Entonces, ahí yo ya puedo hacer un análisis. Fíjense que aquí los costos, a simple vista uno ve que se aumentaron. Efectivamente, aquí se incrementaron en un 75% porque se incrementaron en 15.000 millones de dólares. Por ejemplo, acá los gastos operacionales de administración disminuyeron en un 18.67%. ¿Eso es positivo o negativo? Es positivo porque en la medida en que yo venda más y mis costos sean menores, pues me queda un diferencial mucho mayor para cubrir mis costos operacionales y demás. ¿De acuerdo? Muy bien. Profe, ahí tengo una duda. Pregunte, adelante. En cuanto a la fórmula de la variación relativa, yo usé otra que es la variación absoluta sobre el valor del año 1. Vamos a mirar. Stop ahí. Vamos a mirar si funciona. La variación absoluta dividido entre el año 1. Tiene que darme el mismo resultado. Voy a ponerlo acá en porcentaje y me tiene que dar el mismo resultado. Si me da el mismo resultado es porque es correcto. Sí, señora Diana, es correcto. ¿De acuerdo? Voy a hacer la comprobación
corro y verán que tengo los mismos valores que están en esta columna H, son los mismos valores de la columna de la derecha, la columna I. ¿De acuerdo, Diana? Facilito, pero muy sencillo. ¿De acuerdo? Vale, profe, gracias. Listo, no, con mucho gusto. Permítanme un segundito, por favor, voy a silenciar el micrófono. Listo, muy bien. Hasta Profe, ahí, qué pena. señora. Antes de que pasemos al siguiente tema, tengo duda con las amortizaciones, Sí. si las calculamos aquí en esta sección o solamente en la hoja de la tabla de la tarea 2. No. Allá no tienen que hacer nada de eso. Es decir, he visto que algunos estudiantes cambian los valores. No, si aparece en cero, lo dejan en cero y no tienen que hacer ninguna operación. Y ya miramos en la hoja de la tarea 2, que son los indicadores del árbol de Leva. ¿De acuerdo? Qué pena, una pregunta. ¿Podemos utilizar cualquier fórmula para hallar la variación relativa a la que nos acaba de decir No. la compañera o la que nos dijo usted? Ah, sí, cualquiera de las dos es ¿Las válida. dos, Sí, las dos son correcto. válidas? Cualquiera. ¿De Listo, acuerdo? profe, gracias. ¿Listo? ¿Perfecto? Listo, muy bien. Profe, qué pena, es que no me quedó claro lo de la amortización. Es que en la tabla... No, miren, Diana. Aquí no hay ninguna tabla, estos son estados financieros, ¿de acuerdo? Estos no son tablas porque esto es otra cosa, estos son estados financieros. En el caso del ejercicio, creo que las amortizaciones están en ceros. Pues Sí, señor. sencillamente acá estos cálculos van a ser en ceros, ¿de acuerdo? Listo. Ahí no hay nada que hacer, absolutamente nada que hacer. ¿Listo? Ahorita nos centramos en ese cálculo cuando hagamos los ejercicios del árbol de Leva. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros todos? Sí, señor. Listo. Se trabaja con ceros, por favor. Les he pedido que no me escriban porque no voy a estar pendiente del chat y si no me gasto mucho tiempo, ¿de acuerdo? Les he dicho, ya nos enfocamos, Jason, tranquilo, porque hay compañeros que no han avanzado porque están en otros programas y no tienen las bases contables y financieras. Tranquilos que tenemos todavía hora y media y si necesitamos más, lo hacemos, ¿de acuerdo? No se afanen, que esto no es de afán ni es de hacer rapidez, de hacerlo con rapidez. Esto hay que entenderlo, hay que saber de dónde salen los resultados y cómo se hacen los cálculos, ¿de acuerdo? Listo, muy bien. El tema de las amortizaciones, en el ejercicio está en ceros, aquí tiene otros valores, pero no se afanen, aquí no tenemos que modificar ningún valor de los que nos están suministrando en la plantilla. He visto que algunos estudiantes cambiaron valores. No hay que cambiar absolutamente ningún valor. No hay que cambiar ningún valor. ¿De acuerdo? Bien, listo. Ahora, lo mismo que se hace aquí, la misma mecánica, el mismo procedimiento que se hace o que se desarrolla o que se lleva a cabo en el estado de resultados, se hace para el caso del estado de situación financiera. Voy a cambiarlo, voy a borrarlo para explicarles. Porque este tiene otro procedimiento diferente. La mecánica es la misma, pero el procedimiento es diferente porque hay que comparar todas las cuentas con el grupo o con el subgrupo al que pertenece. ¿Qué significa eso? Que todas las cuentas de los activos se tienen que comparar con el total del activo. Que todas las cuentas de los pasivos o del pasivo se tienen que comparar con el total del pasivo. Y todas las cuentas del patrimonio se deben comparar con el total patrimonio. Vamos a hacerlo despacio. O porque aquí algunos estudiantes han incurrido en el error de hacer la misma mecánica que en el estado de resultados y comparan con la primera cuenta que es el activo corriente y eso es un error, ¿de acuerdo? Entonces, he dicho, ojo que lo que estoy haciendo. Voy a ampliar un poquito más para que vean mejor. ¿Qué dice el procedimiento? Que tengo que comparar todas las cuentas del activo, es decir, activo corriente dividido entre el total del activo, que lo tenemos acá. Como todas las operaciones de esa comparación las debo hacer con referencia al total del activo, pues fijo ese valor de la celda del total del activo con F4 y me aparece un signo pesos antes de la letra
y un signo pesos después de la letra. Le doy Enter, inmediatamente corro con la parte inferior la fórmula y ya tengo acá. ¿Cuál es digamos que la clave para saber que está bien? Que el total del activo me da el 100%, que es digamos que la cuenta de referencia con la cual yo estoy comparando. ¿De acuerdo? Y lo mismo hago con los pasivos. Entonces, el pasivo corriente dividido entre el total del pasivo, ¿verdad? Le doy Enter. Vuelvo y lo hago. El pasivo corriente dividido entre el total del pasivo, le doy F4 y le doy Enter. Inmediatamente corro el modelo hasta el total del pasivo y me tiene que dar 100%. Si me da 100%, ese total del pasivo es correcto. Y lo mismo hago con el patrimonio. Entonces tomo el total del patrimonio y lo divido entre el total patrimonio acá, F4 para fijar el valor, Enter, me dio el 100%, significa que está bien y lo corro hasta acá. ¿De acuerdo? Ahora, ese total pasivo más patrimonio lo divido entre el mismo pasivo más patrimonio. Perdón, más el pasivo, perdón, lo divido el total del pasivo más patrimonio entre el total del pasivo más patrimonio y me tiene que dar 100%. ¿De acuerdo? Creo que ahí no hay pierde. Todos tenemos los mismos números, los mismos, digamos, los mismos procedimientos, los mismos valores. Reitero, este ejercicio que estoy desarrollando tiene unos valores diferentes, unas cuentas diferentes. ¿De acuerdo? Bien. La variación absoluta, lo mismo. El valor del año 2 menos entre el valor del año 1 y listo. Y la variación relativa es exactamente las dos fórmulas, lo que había comentado Diana, o la forma como yo les doy. Cualquiera de las dos es válida. Creo que no hay preguntas ahí. Si tienen preguntas, aprovechenlo porque ya vamos a pasar para el siguiente. Tutor, buenas noches. Qué pena. Señor, En el adelante. caso de los datos adicionales, hay que hacer algo. Abajo dice No. datos adicionales. Esa información queda ahí ya. Sí, ahí queda porque, buena pregunta, los datos adicionales son justamente para aclarar cosas. ¿Qué cosas, por ejemplo? Como el costo de la deuda después de impuestos. Mire lo que está acá. Entonces, allá en la plantilla le sale de pronto con decimales, pero es el mismo valor. Yo lo corro aquí y sale con los decimales. O el costo del patrimonio que está por acá, mírenlo por acá. ¿De acuerdo? Algunos han patinado y los datos adicionales están ahí. ¿De acuerdo? Listo, muy bien. Profe, ahí tengo una duda, perdón, qué Señora, pena. tranquila. Por ejemplo, en los datos adicionales, en el KDT, en el EVA hay como algunos datos que los trae de estados financieros, ¿no? Pero no sé si es como, si son unos datos diferentes. Por ejemplo, en el año 1 está Ahorita 6. los miramos. Tranquila, Diana. Ya los miramos sobre el ejercicio. ¿Listo? Bien. Sencillamente. Perdón, disculpe, ¿cómo se hace de nuevo la del año 2? La del año 2, lo mismo, es la misma Sí, profe, esa mecánica. misma. Es exactamente la misma mecánica. Vamos a hacerlo nuevamente. Voy a borrarlo acá. Sencillamente yo comparo, ¿cierto? El valor de las cuentas del año 2 dividido entre el total del activo del año 2. Le doy F4 para fijar el valor, Enter para confirmar la operación y arrastro los valores. Si obtengo un valor del 100% es que está correcta la operación. Lo mismo para los pasivos. ¿Qué debo hacer? Divido los pasivos, todas las cuentas de los pasivos, entre el total del pasivo del año 2, le doy F4 para fijar el valor, confirmo con Enter, lo corro y al final me tiene que dar 100%, está correcto. Lo mismo con el patrimonio, voy a borrarlo, el patrimonio, entonces calculo el valor del patrimonio dividido entre el total del patrimonio, le doy F4 para fijar el valor, Enter para confirmar la operación y arrastro. Al final tengo que obtener 100% y es correcto el cálculo. Y lo mismo acá con el total pasivo más patrimonio, lo divido del año 2 entre el mismo pasivo
del año 2, total pasivo más patrimonio, me da 100% y está correcto. ¿Listo? Creo que no hay dificultad en eso, entonces ya después miramos ahora las interpretaciones. ¿Listo? Tutor, yo tengo una duda con Señor. respecto al resultado total que usted acaba de, pues, de darnos en el valor absoluto y en relativo, ¿cómo se sacan esos dos resultados No, que no, no diga cómo se sacan, diga cómo se calculan. Ya lo había cómo se explicado. calcula? Voy a explicarlo nuevamente. No, tutor, esa parte sí la entiendo, es lo último para sacar el total de, Pero sacar no diga, para calcular. ¿Cuál total? para calcular el total pasivo más patrimonio de, pues, de todo lo del valor absoluto y el relativo que Lo hay. mismo, exactamente lo mismo. Voy a hacer el cálculo nuevamente, voy a borrar. Ojo, ¿qué es el valor absoluto? Es la variación, es el crecimiento o la disminución de una cantidad frente a otra cantidad. Ese valor absoluto está expresado en este caso en pesos, en millones de pesos. Entonces, ¿cómo se calcula? Esto es igual a, tomo el valor del año 2 menos el valor del año 1 y enter. Y sencillamente corro la fórmula, corro el cálculo, corro el modelo. Listo. Los valores negativos yo los puedo resaltar en color rojo. Fíjense que aquí me da menos tanto, aquí me da menos tanto, ¿cierto? Esos valores cuando son negativos significa que hay una disminución. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Y cuando son positivos es que hay un aumento. Voy a hacerlo nuevamente ahora para la variación absoluta. Entonces, dijimos que la variación absoluta es igual a, abro un paréntesis, tomo el año 2, ¿cierto? Dividido entre el año 1 y todo eso menos 1 y corro el modelo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo hago el mismo ejercicio de resaltar con rojo, observo que esos que están en rojo representan una disminución. ¿Una disminución en qué proporción? Pues en el porcentaje que está ahí marcado. Por ejemplo, las inversiones de corto plazo en este caso disminuyeron en un 60%. ¿De acuerdo? Listo, muy sencillo. En un 60% disminuyeron. Para este caso, el activo no corriente disminuyó en un 11.49%. Y entonces aquí hay un tip muy importante. En el informe de diagnóstico, ustedes deben centrarse principalmente en esa variación relativa. ¿De acuerdo? Para establecer, oiga, en este caso, los ingresos operacionales, es decir, las ventas se incrementaron en un 73.91%. ¿Eso es bueno o es malo? Inicialmente es bueno, pero después habría que mirar si realmente es bueno, porque miren, por ejemplo, se incrementaron los ingresos operacionales en el 73%, pero los costos de producción o los costos de ventas y de prestación de servicios se incrementaron en un 75%. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que, por ejemplo, acá en la utilidad del ejercicio, obtuvimos un 106.39% de incremento. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno. Creció en más del 100% la utilidad de un año para otro. Pero siempre se debe hacer la comparación del último año, en este caso el año 2, frente al año 1, que es el cálculo que hicimos ahí. ¿De acuerdo? Facilito, muy sencillo eso. ¿De acuerdo? Creo que quedó claro. Entonces, espero que avancemos. Listo. Vamos a mirar ahora sí el árbol del EVA. Bien. Les voy a dar una clave y es que uno no debe, ustedes se han afanado y muchos han incurrido en el error de pretender hacer los cálculos rápidamente sin tener claro qué significan esos cálculos y sobre todo sin tener claro qué significan esas siglas. ¿De acuerdo? Voy a hacer un repaso rápidamente por esas siglas. Este EVA es el valor económico agregado.
valor económico agregado, esas son siglas en inglés. El WACC es el costo promedio ponderado de capital. El RONA es la rentabilidad de los activos netos operacionales. KE es el costo del patrimonio. KDT es el costo de la deuda después de impuestos. UODI es la utilidad operacional después de impuestos. AON es el activo operacional neto o activos netos operacionales. El MO es el margen de operación. El RO es la rentabilidad operacional u operativa. MB es el margen bruto. GO son los gastos operacionales. OGO son otros gastos operacionales. Por este lado, vamos a correrlo. P es el patrimonio. PF son los pasivos financieros. PFCP, pasivos financieros de corto plazo. PFLP, pasivos financieros de largo plazo. KDCP, costo de la deuda en el corto plazo. KICP, en este han patinado bastante. Es el costo de los intereses en el corto plazo. Servicio de la deuda. Su nombre lo indica, ya explicaremos qué significa. PO son los pasivos operacionales. Proveedores, pues los proveedores. Disponible, pues el disponible, el dinero contante y sonante. AO o activos operacionales. KTO, capital de trabajo operacional u operativo. C por C, cuentas por cobrar, que es la cartera de clientes. AF, activos financieros. Inventarios, pues obviamente son los inventarios. Y O son los ingresos operacionales, que es la misma cuenta operacionales del estado de resultados. CB es el costo de ventas. GOA, gastos operacionales de administración. GOP, gastos operacionales de ventas, de depreciación a amortización o depreciaciones y amortización. Y por último, fíjense que no me demoro mucho. Claro, ustedes dirán, pero es que usted es el profesor. Sí, pero se supone que ustedes en la tarea 1 debieron haber apropiado todo ese marco conceptual. FCP, flujo de caja del propietario. FCL, flujo de caja libre. FCB, flujo de caja bruto. KTNO, capital de trabajo neto operativo. Y AF, activos fijos. ¿Listo? Esto es lo mismo que propiedad, planta y equipo. ¿Listo? ¿Dudas? Creo que no hay ninguna. Facilito. Tienen la definición de las siglas de los indicadores financieros del árbol de Lehman. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos que hacer nosotros acá? Nosotros tenemos que hacer, aquí tengo algo que es una herramienta que yo desarrollé, porque a pesar de que yo soy especialista en finanzas y llevo varios años dictando cursos académicos de temas financieros, tanto en pregrado como en maestría y demás, a mí se me olvidan, las fórmulas, las más llamadas fórmulas, se llaman expresiones matemáticas, a mí se me olvidan. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Miren, hacer un inventario para tenerlo. Fíjense que yo aquí, en esta hojita, que está ahí en la plantilla de los otros indicadores, yo hice el inventario de los indicadores. Fíjense que yo coloqué EVA, que es el Economic Value Added, valor económico agregado, el WACC, que es el Weighted Average Cost of Capital, que es el costo promedio ponderado de capital. ¿Y qué hice yo? Miren, yo hice el trabajo que ustedes tienen que hacer, buscar las expresiones matemáticas y las fui digitando, ¿de acuerdo? Las fui digitando. Lo hice así, didácticamente, para que ustedes no digan, oye, es que eso es difícil, es cosa del otro mundo. No, que es un poco dispendioso, claro que sí. Que es un poco exigente, claro que sí, pero es un conocimiento que por lo menos todos los administradores de empresas debemos tener. Toditos. Perdón, profe. José, un momentico. José me pregunta, profe, ¿este video será compartido en los foros? No, yo se los envío a través del foro de noticias del curso y a través del correo interno del curso a todos.
Por favor, no escriban en el chat. Me preguntan, adelante, ¿quién iba a intervenir? Sí, profe, gracias. Pues era para preguntarle si fuera posible que nos compartiera pues estos datos, porque es que el problema que pues en el caso mío he tenido es que cuando hice la tarea 1, pues sí se encuentran alguna información, pero entonces a medida de que hemos visto en el Skype, son muy diferentes las fórmulas, ¿sí? No, Entonces no, como que lo deja loco. William, no diga que son diferentes. Lo que pasa es que tienen una notación diferente, ¿de acuerdo? Pero en términos generales va lo mismo. ¿Listo? Ah, sí, Con señor. usted no fue que hicimos un ejercicio de las siglas. Sí, ¿Vía señor. Skype? Listo. Miren, ahí está. Tómenle un pantallazo a eso. Todos, tómenle el pantallazo a eso. Y ahí está, les regalo esa información. ¿Listo? Esperen, lo amplío y le toman bien el pantallazo para que queden todas las formulitas. Y después lo revisan allá. Espérenme, corro este para que quede. Esto es muy fácil, compañeros. Lo que pasa es que a veces uno se desespera y lo peor que uno puede hacer es desesperarse, ¿de acuerdo? No se afanen que todo en la vida tiene solución. Esto es bonito, es fácil, pero pues obviamente exige tiempo, ¿de acuerdo? ¿Ya tomaron pantallazo? Voy a correrlo para que queden los otros poquitos que quedan ahí. Tómenle el pantallazo y ahí tienen. Más ayuda, ¿para dónde? Les estoy dando las expresiones matemáticas. ¿Listo? Pero vamos a hacer un par de ejercicios ahora y vamos a avanzar. ¿Listo? Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda? ¿Vamos bien? Creo que vamos bien, con calma, sin afán. ¿Listo? Bien. Entonces, nos piden que calculemos todos estos indicadores del árbol de leva. Está como un árbol porque todos los indicadores tienen relación y algunos tienen efecto sobre otros. ¿De acuerdo? Entonces, yo les había dicho en la primera web que a veces es mejor empezar a diligenciarlo de izquierda a derecha. Pero también pueden hacerlo con los datos más fáciles que hay. ¿De acuerdo? Entonces voy a calcular la utilidad operacional. Voy a borrarlo. Utilidad operacional. Fíjense, ojo con lo que estoy haciendo. Fíjense que al borrarlo, por ejemplo, este cálculo, se borra. Voy a ponerlo aquí en otro color para que ustedes visualmente noten el efecto. Si yo elimino esto, fíjense que apareció aquí en ceros. Porque como yo tengo la fórmula, pues ya me aparece automáticamente. Listo, ¿qué debo hacer yo para calcular mis indicadores financieros sin tener pérdida, sin riesgo a equivocar? Bien, pero primero voy a hacer una cosa acá. Quédense quietecitos ahí y voy a hacer primero esto. Estos indicadores son mucho más sencillos. ¿De acuerdo? Entonces voy a borrar estos que son muy fáciles de calcular. Por allá se me debieron haber borrado algunos. No importa. Ingresos operacionales. Ojo, porque yo a algunos les he dicho, por favor, hagan los cálculos con la formulación debida en Excel. No registren manualmente porque eso no vale, porque no quedan exactos y en finanzas todos los valores deben ser exactos. Ingresos operacionales, entonces yo le doy shift 0 igual o le registro el signo igual. Como los ingresos operacionales, ¿de dónde los debo tomar? Del estado de resultados, pues voy a mi hoja, estados financieros y tomo los ingresos operacionales del primer año. Y voy a ponerlos todos estos en color verde para que se vean los cálculos. ¿Listo? Son las 8:49. A las 9:30 me avisan, suspendemos donde estemos y les doy los tips para hacer los análisis para la construcción del informe de diagnóstico. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, sombreado esto, ya tengo el primer número, el primer valor, el primer indicador que es ingresos operacionales del primer año. Y voy al estado financiero, estado de resultados y tomo los ingresos operacionales del segundo año. Ya lo tengo acá. Esto que está acá, variación absoluta y variación relativa, son cálculos similares
que ya tiene la plantilla para establecer cuál fue si hay incremento o si hay disminución. Aquí hay un incremento del 74%, que esa es la variación relativa. Me sorprendió un estudiante que me consultó hace unos días, yo le hice la realimentación y le dije, en tal indicador debe expresarse el resultado en términos relativos. Y el estudiante me dijo, pues que yo no entiendo qué son términos relativos, y yo me sorprendí. Términos relativos es la comparación de una cantidad frente a otra. Y en este caso se expresa en porcentaje, pero se puede establecer o se puede expresar en otro tipo de referencia. Aquí es en porcentaje, es decir, en una unidad frente a un 100%. ¿De acuerdo? Esos son los términos relativos, por eso se llama variación relativa. Y en variación absoluta es en términos absolutos, pues en pesos. Pues sencillo, 200.000 menos 115.000 me da 85.000. ¿Y eso qué representa? Un 74%. Es decir, que los ingresos operacionales se incrementaron en un 74%. Vamos a ver si eso es cierto acá en el estado de resultados. Mire que sí, 74%. Ay, pero no da igual. Pues yo sencillamente le corro 2 decimales y me da 73.91, que es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Es fácil, no es cosa del otro mundo. Listo, los costos de ventas. Sencillamente, ¿dónde están los costos de ventas? En mis estados de resultados tomo costos de ventas o costos de producción y de servicios del año 1 y lo hago para el año 2 también. Fácil, claro, muy sencillo. Gastos operacionales de administración, ¿dónde están? En el estado de resultados. Mírelo aquí, operacionales de administración del primer año, operacionales de administración del segundo año y los tengo listos. Gastos operacionales de venta, lo mismo. ¿Dónde están? En el estado, en los estados de resultados. En el estado de resultados, aquí están operacionales de ventas y yo lo puedo correr así de sencillo. No me corrió, vamos a ver qué pasó. Gastos operacionales de ventas del año 2. Y ya, ahora sí. ¿De acuerdo? Listo. Es que ahí toca arreglar la segunda celda porque como va doble, entonces Sí. la toma como E. De acuerdo, entonces hay que hacerlo uno por uno, ¿listo? Bien. Las depreciaciones. Entonces voy a mis estados financieros y tomo las depreciaciones del año 1. Voy a mis estados financieros, siempre todo formuladito, y voy a las depreciaciones del año 2 y voy a mis amortizaciones. Amortizaciones del año 1. Esto es igual a amortizaciones del año 2. Y listo. Fíjense que ahí rápidamente calculé 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 38 indicadores, o sea, me faltan 2. ¿De acuerdo? Profe, Entonces, señora. Perdón, en este caso de las amortizaciones, como a nosotros nos aparecen 0, le dejamos ahí también 0, ¿cierto? Sencillo. Bueno, buena pregunta, Diana. Entonces, mire, como aparece en ceros, voy a hacer aquí una modificación. Amortizaciones 0 y 0. Pues aquí me debe aparecer en ceros. Fíjense que aquí apareció en ceros. Si ustedes lo dejan así, allá, tal cual. ¿De acuerdo? Listo. No tienen que hacer nada más. Nada más. No hagan nada más. ¿De acuerdo? Pues eso es meterse uno en camisa de 11 varas sin necesidad. Vamos bien, ¿verdad? Listo. Voy a calcular unos indicadores por aquí que son fáciles. Voy a borrarlos. Profe, perdón, antes de pasar a la parte de arriba, en esta parte de valor absoluto y valor relativo, ¿es el total o es el de cada uno de estos valores? El total, no entiendo a qué se refiere con el total. En la celda 62, exacto. No tengo ni idea Digamos, cuál ya es. hicimos el año 1, ya hicimos el año 2, pero el valor absoluto, exacto. El Ese es el valor que trae absoluto el- se calcula entre estas dos. Es sencillo, mire, es fácil. Yo tomo el año 2 menos el año 1 y ya. Aquí tomo, esto es igual a el año 2 dividido entre el año 1
y todo eso menos 1 y ya, ¿de acuerdo? Es el mismo procedimiento que yo hice para calcular variación absoluta y variación relativa allá en los estados financieros. Aquí lo que estoy haciendo es preguntándome, oiga, ¿en cuánto se incrementó o en cuánto se disminuyó cada uno de estos indicadores? ¿Listo? Es eso, así de sencillo, no es nada más. ¿De acuerdo? Adelante, Juan Carlos. Buenas noches, tutor. Hola. Esa forma del valor absoluto y el valor real es en todas las casillas. Valor relativo, valor relativo. Y valor relativo es en todas las casillas, ¿verdad? Sí, señor, pero Ok. en la plantilla ya viene formulado. Creo que en la plantilla ya está formulado. Es sencillo. ¿Para qué sirve esto? Para saber si se incrementó o si disminuyó. ¿De acuerdo? Baje la mano. Listo, perfecto. Bien, vamos a calcular. Estoy haciendo esto lo más fácil, dándoles un tipcito para que lo hagan. Proveedores es igual a, ¿dónde está proveedores? En los estados financieros. Pues busco aquí la cuenta proveedores. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese es un pasivo, ¿verdad? Entonces por aquí está proveedores. Mírenlo por acá, del primer año. Y ya acá está. Voy a colocarlo en verde. Voy a colocar en verde todos estos. Claro, esto demanda tiempo, hay que dedicarle tiempo, claro que sí, porque pretender hacerlos de la noche a la mañana no es fácil. Y tomo nuevamente mis proveedores. Silencien por favor los micrófonos. Voy a estados financieros y busco proveedores del año 2. Aquí hay algo interesante. En el año 1 fueron de 18,000 o 18,000 millones. En el año 2, lo mismo. ¿Hay variación? No, está en 0, porque es lo mismo. Es un buen ejemplo. Disponible, pues voy a mi cuenta de disponible. ¿Dónde está? En los estados financieros y está por acá. Disponible del año 1. Y aquí igual a disponible del año 2. Listo. Y fíjense que aquí ya me aparece. Oiga, profe, es que me aparecen unos símbolos ahí de numeral y eso es un error. No, sencillamente yo amplío un poquito la celda y ahí me aparece el valor. ¿De acuerdo? Facilito. ¿Listo? Bien. Inventarios. Entonces sencillamente voy a estados financieros y busco mis inventarios del año 1. Voy y busco mis inventarios del año 2 y ahí está. Voy a buscar cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son lo que los clientes compraron a crédito y que no me han pagado. Pues aquí está, mire, clientes, entonces del año 1 y mire los clientes del año 2. Fíjense que este se me actualizó solito porque ya lo tengo formulado. Voy a borrarlo. Entonces, fíjense que ya calculé cuántos. 6 por acá, que son fáciles, 7, 8, 9 y 10. Llevo 10 indicadores, facilito, no me he demorado mayor cosa. Capital de trabajo operativo. Ay, ¿cómo es? Miren, yo que llevo bastantes años trabajando en universidades, dictando temas como estos, a mí se me olvidan las fórmulas. Entonces, ¿yo qué hago? Cogí mi sopletico aquí y voy a buscar capital de trabajo neto operativo, perdón, capital de trabajo operacional. Es igual a disponible más cuentas por cobrar más inventarios. Pues sencillamente yo tomo disponible más cuentas por cobrar más inventarios. Y ya lo tengo. Para el año 2 exactamente lo mismo. Disponible más cuentas por cobrar más inventarios. Y ya. ¿Fácil? Claro, es fácil. Obvio, pero yo tengo que estar muy organizado. Si no estoy organizado, si no tengo las herramientas, mi trabajo no va a ser eficiente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos claritos. Listo. ¿Qué más tenemos por aquí? Fáciles. Bueno, digamos que los otros requieren más atención. Entonces vamos a irnos por acá. Vamos a calcular el margen bruto.
Entonces voy a borrarlo y voy a ponerlo en verde, que son los que tengo de tareas. Y los gastos operacionales, que también son fáciles, otros gastos operacionales y el margen operacional. Listo. Vamos a calcular otros gastos operacionales. ¿Dónde están los otros gastos operacionales? Pues están en el estado de resultados. Mire, aquí están. Que son la suma de las depreciaciones más las amortizaciones. Ahí están mis otros gastos operacionales. Y entonces sumo acá las depreciaciones y las amortizaciones del año 2. Y ya lo tengo, entonces, chuleadito, uno más. Los gastos operacionales. ¿Cuáles son los gastos operacionales? Entonces tengo acá, lo puedo tomar de acá, gastos operacionales de ventas más los gastos operacionales, perdón, gastos operacionales de administración más gastos operacionales de ventas. Los puedo tomar de acá. Voy a hacerlo acá abajo. Estas celdas de abajo no es necesario que las llene. Voy a, solo para comprobar, gastos operacionales de ventas más gastos operacionales de administración. ¿Me dio lo mismo? Sí. Era solo por comprobar. Entonces, ¿lo puedo tomar de acá? Sí. Más los gastos operacionales de venta. Y ya lo tengo. Listo. Voy a calcular el margen bruto. Entonces, ay, no me sé la fórmula. Ah, pero es cierto que yo hice el inventario de las fórmulas. Margen bruto. ¿Dónde está por acá el margen bruto? El margen bruto. Mírelo por acá. Margen bruto es igual a la utilidad bruta dividida entre los ingresos operacionales. Entonces me voy para acá y lo calculo. ¿Dónde está la utilidad bruta? Pues en el estado de resultados. Mírenla por acá. Dividido entre los ingresos operacionales están acá. Y ya calculé ese. Margen bruto del año 2 es igual a, voy a mis estados financieros, tomo la utilidad bruta del año 2 y la divido entre los ingresos operacionales. Y fíjense que ya acá está igualitico en este caso. ¿De acuerdo? O sea, no hay ninguna variación. No creció, no decreció, se mantuvieron los costos de ventas constantes. Adelante, Marco Antonio. Active su micrófono. Profe, una pregunta. ¿Esos valores del año 1 y del año 2 deben dar siempre en porcentaje? O sea, ese valor da en porcentaje, no da en valor. Buena pregunta, buena pregunta. Este margen margen bruto, el margen operacional, la rentabilidad operacional, la rentabilidad de los activos netos operacionales, el costo de la deuda después de impuestos, el costo del patrimonio y el WACC se expresan en porcentaje, es decir, en términos relativos. Lo mismo que el costo de la deuda en el corto plazo, que lo tenemos por acá. ¿De acuerdo? Marco Antonio y todos. Buena pregunta. Entonces, este se expresa en términos relativos. Disculpa. Señora. Ay, ¿me puedes repetir esa partecita? Qué pena que no te alcancé a escuchar bien de cuáles son los que deben quedar en porcentaje. Listo. En porcentaje se expresan margen bruto, margen operacional, rentabilidad operacional, rentabilidad de los activos netos operacionales, el WACC, costo promedio ponderado de capital, el costo de la deuda después de impuestos, el costo del patrimonio y el costo de la deuda en el corto plazo. Listo. Por aquí no hay ningún otro que se debe expresar en porcentajes. ¿Ya? Facilito, es muy fácil la cosa. ¿De acuerdo? Por eso les decía, no se afanen. Miren, un error que comete uno es perder la calma. Si uno pierde la calma en estos datos, termina es loco. Jessica Alejandra, el tutor nos puede ayudar con desarrollar el EVA, RONA y el UODI. Listo, ya los desarrollamos, no se afanen. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Vamos a calcular el margen operacional. ¿Cómo se calcula? Miércoles. Yo tengo aquí mi fórmula. Entonces el margen operacional lo busco por acá. ¿Dónde está el margen? Ah, aquí lo encontré. Margen operacional es igual a la utilidad operacional dividida entre los ingresos operacionales. Entonces me voy acá y busco margen operacional.
Utilidad operacional, ¿dónde está? En el estado de resultados. Mírela acá. El primer año, dividido entre los ingresos operacionales del primer año. Y enter. Y lo mismo para el segundo año. Voy a mis estados de resultados, a mis estados financieros, utilidad operacional, dividida entre los ingresos operacionales del año 2. Y ya lo calculé. Facilito, listo. Facilito. Muy, muy fácil. Bien. Listo. Vamos a calcular entonces este que es fácil también. Vamos a borrarlo. Y vamos a borrar este también. Costo. Fíjense que se me borraron los otros. El WACC se me borró. El EVA como que cambió. ¿Por qué? Porque están atados. Fíjense que las líneas que conectan esos cuadros, donde están los indicadores, tienen relación. Por favor, silenciar los micrófonos. Listo, muy bien. Profe, buenas noches. Señor. Profe, una preguntita, sino que yo acabo de entrar un poquito tarde al CIPA y quería hacer una pequeña pregunta. Ahí en los cuadritos se notan, o sea, 3 barras donde aparece la última abajo que queda en blanco, no se resuelve. No, no se resuelve. No son barras sino celdas, son filas. Esta es una fila. Sí, esta es bueno, otra las fila. celdas, qué pena, qué pena. Tranquilo. Esas de abajo, las últimas, las de abajo no se resuelven. No hay que hacer ninguna operación. Esos son unos cálculos de referencia que son más completos. Sencillamente lo que ustedes deben hacer es calcular los indicadores. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a calcular el costo del patrimonio. Entonces, el costo del patrimonio, ¿dónde está? El costo del patrimonio es un cálculo un tanto más complejo, por eso acá se coloca en los datos adicionales. Vamos a buscarlo acá. Costo del patrimonio. Ay, mire, lo encontré por acá. Costo del patrimonio del primer año, el 20%. Rápidamente. Y el costo del patrimonio en el segundo año. Mírelo por acá, facilito. Ya lo encontré y lo pongo en verde. Ay, el costo de la deuda después de impuestos. Y lo busco, voy a ponerlo en verde y lo busco en mis datos adicionales. Entonces, muchos han perdido porque no han explorado, oiga, ¿y esos datos adicionales para qué sirven? Y ahí tienen unas claves además. Entonces voy a buscar, mire, costo de la deuda después de impuestos. Está por acá para el primer año. Costo de la deuda después de impuestos para el segundo año. Ya está. Fíjense que volví a calcular mi WACC. ¿De acuerdo? Listo. Bien, vamos a calcular el que habían pedido acá una de las compañeras. La utilidad operacional después de impuestos. Ojo con esto. Voy a ponerlo en verde. Fíjense que volvió a cambiarme mis otros indicadores. Ay, ¿cómo es que es? Ah, cierto que yo tengo las fórmulas. Entonces voy acá a mi hojita de fórmulas y busco la utilidad operacional después de impuestos. Ay, miren, acá está. Utilidad operacional después de impuestos. Es igual a utilidad antes de impuestos multiplicado por 1 menos la tasa impositiva, menos la tasa de impuestos. Entonces voy a calcularlo. Entonces, la utilidad, ¿dónde la encuentro? En el estado de resultados. Utilidad antes de impuestos. Miren acá. Uy, la encontré rápido. Y multiplicado por 1 menos la tasa de impuestos. En este ejercicio, creo que yo les indiqué, si no estoy mal en la primera webconferencia, que hay que hacerlo con una tasa del 37%. 1 menos 37%. Y calculé mi utilidad operacional después de impuestos. Esto es igual a la utilidad antes de impuestos multiplicado por paréntesis 1 menos el 37%, que son los impuestos. Ya le doy la palabra a Javier, que le está levantando la mano, y ahí lo tengo. Voy a calcularlo aquí abajo para ilustrar, ¿de acuerdo? Simplemente para ilustrar lo que sale directamente. ¿Cuál es la utilidad operacional después de impuestos? Pues esta, mírela. Utilidad después de impuestos. Ya está en el estado de resultados, mire. Utilidad después de impuestos del año 2. ¿Son los mismos valores? Claro que son los mismos valores. Aquí me equivoqué y nadie me dijo nada. Es del año 2. Entonces, utilidad antes de impuestos del año 2 multiplicado por 1 menos el 37%, que es la tasa de impuestos que tengo que pagar.
Fíjense que obtuve los mismos valores, ¿de acuerdo? Adelante, Javier, con la pregunta. Profesor, qué pena yo adelantarme, lo que pasa es que tengo que ir. ¿Qué diferencia hay entre el análisis vertical y el análisis horizontal? Buena pregunta. El análisis vertical lo que hace es comparar cuál es la proporción de una cuenta frente a. Por ejemplo, acá, análisis vertical. Esta cuenta, el costo de ventas representa el 17% de los ingresos operacionales. Es decir, que para que en mi operación se invirtió el 17.39% de los ingresos operacionales en costos de ventas. Vamos a hacer otro ejercicio. Eso es para que plasmen ustedes en el informe de diagnóstico. Vamos a hacerlo con este. Voy a ponerlo en verde. Este 82%. Miren, ¿qué significa eso? Que la utilidad bruta representa que de los ingresos obtenidos, el 82% es una utilidad bruta. Vamos a mirar las otras utilidades de una vez para ayudarles. La utilidad operacional. Miren que aquí la utilidad operacional fue el 43%. El 0.43%. No, esas son las amortizaciones. Sí, perfecto. Muy bien. Sí, señora. Bien, que esté en la jugada. Utilidad operacional fue el 60.35%. ¿Qué significa eso? Que cuando yo obtengo los ingresos, al deducir los costos de ventas, los costos operacionales de administración, los operacionales de venta, las depreciaciones y las amortizaciones, la utilidad que me queda es el 60%. Es decir, por cada peso que yo tengo de ingresos, el 60 centavos son utilidad operacional. ¿De acuerdo? Facilito. Listo, por ahí está pidiendo la palabra Cristian. Adelante, Cristian, active su micrófono. Tutor, buenas noches, disculpe, un favor, lo que pasa es que yo vi que usted hizo los cálculos para el análisis vertical de la financiera diferente al estado de resultados. ¿Me puede otra vez de pronto repetir? ¿Cómo? No le escuché bien, no le escuché bien. Tutor, es que yo vi que usted realizó los cálculos para el análisis vertical del año 1 y 2 diferente en el estado de situación financiera a como se hizo en el estado de resultados. Correcto, buena pregunta, pero pilas que eso es muy sencillo. En el estado de resultados comparamos todas las cuentas con los ingresos para establecer cuánto representa cada cuenta de esos ingresos. Es sencillo. Yo tuve unas ventas de tanto y voy a saber cuánto se me fue en costos de ventas, cuánto invertí en costos de administración, en amortizaciones, en depreciaciones. Pero para el caso de el estado de situación financiera, lo que tengo es que comparar cada cuenta con el grupo al que pertenece. Yo al principio de este CIPAS comenté que en el estado de situación financiera hay activos, pasivos y patrimonio. Los activos es lo que tiene la empresa para producir, los pasivos es lo que debe la empresa porque necesita valerse para operar, y el patrimonio es lo que realmente posee. Entonces, activo es lo que tiene, pasivo es lo que debe y patrimonio es lo que posee, lo que realmente es de la empresa. Activos menos pasivos es igual a patrimonio. Lo que tengo menos lo que debo es lo que realmente es mío. Entonces, ¿yo qué hago acá? Comparo todas las cuentas de los activos con el total de los activos. ¿De acuerdo? Con el total de los activos. Voy a ponerlo en negro. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. Ahora, ¿aquí qué hago? Con los pasivos. Comparo todas las cuentas de los pasivos, mírenlos acá, todas las cuentas de los pasivos con el total de los pasivos. Fíjense. Esta con el total, esta con el total, esta con el total, esta con el total, esta con el total y así sucesivamente. Y lo mismo el patrimonio, todas las cuentas del patrimonio con el total patrimonio. Todas las del patrimonio con el total patrimonio. ¿De acuerdo? ¿Entendía la mecánica? Yo al principio expliqué que era así. ¿Listo?
Bien, sigo Y el entonces. total más pasivo. Total pasivo más patrimonio consigo misma, mire. Total pasivo más patrimonio consigo misma, total pasivo más patrimonio consigo misma. Esto es algo que se llama la ecuación patrimonial. Activos menos pasivos es igual a patrimonio. Voy a hacerlo solo a título de ilustración. Activos, total activo, menos el total de pasivo, me tiene que dar el valor del patrimonio, que son 114.900 millones. Fíjense que me da igual. Eso permite establecer que el estado de situación financiera está balanceado, ¿de acuerdo? Pero eso es una mecánica de contabilidad que no vamos a discutir acá, ¿de acuerdo? Permítanme un segundito, por favor. Bueno, muy bien. Hasta ahí vamos bien. Profe, qué pena. Una consultica corta. Señor. Yo tengo una duda en especial con los activos operacionales. ¿En realidad son todo el total de activos o solamente planta y equipo? Ya miramos, ya miramos. Vamos a mirar la fórmula de una vez. ¿Quién me hizo la pregunta? Néstor. Entonces, los activos operacionales, ¿cuáles son? Vamos a mirar la fórmula acá. ¿Dónde están mis fórmulas? Por acá. Activos operacionales. Mire, aquí los encontré. Activos operacionales es el total del activo. Entonces vamos a dar la explicación. ¿Por qué es el total del activo? Porque se supone que todos mis activos, todos, propiedad, planta y equipo, inventarios, las cuentas por cobrar y demás, yo los utilizo para operar y para generar ingresos. Un activo se llama activo porque está activo, como su palabra misma lo indica. Activo, que está en actuación, que está en uso, que está activo para producir. ¿Para producir qué? Para producir productos o servicios y generar ingresos. Ese es el concepto, palabras más, palabras menos de activo. ¿Listo? Entonces los activos operacionales ¿Podría subir más la tabla? El activo total. Señor. Entonces vamos a calcular. ¿Podría subir un poquito más la tabla, por favor? Ya les puse eso para que tomaran el pantallazo hace un rato. ¿De acuerdo? Bien. Igual aquí les queda la grabación para que se diviertan el fin de semana. ¿Listo? Vamos entonces ahora a calcular los activos operacionales. ¿Dónde están los activos operacionales? Por acá. Vamos a calcularlos. Entonces, ¿dónde están mis activos operacionales? Los busco por acá. Ay, mírenlos, aquí están. Es el total del activo. Rápidamente. Y aquí ya los tengo. Y voy a ponerlo en color verdecito. ¿Listo? Profe, es que la duda básicamente era porque en el árbol del EVA aparentemente correspondía la suma del capital de trabajo más activos fijos. O sea, digamos visualmente, ¿no? Pues yo esa fórmula no la tenía bien, entonces yo me guié fue porque viene de las dos flechas del capital de trabajo y de activos fijos. Eso no corresponde en cierta medida. No necesariamente. Quédese con el concepto que le acabé de compartir y ahorita revisamos cuando calculemos los activos operacionales netos y miramos, ¿de acuerdo? Pero por ahora... Listo, profe, gracias. Listo, tranquilo. Gracias. Bien, vamos a calcular entonces los pasivos operacionales. Listo, voy a borrarlo y voy a ponerlo en verde. Y entonces voy acá. ¿Por qué insisto en esto? Porque ustedes deben hacer ese inventario de las formas. Ya se los di. ¿De acuerdo? Pero en cursos así que son un tanto complejos, uno tiene que organizarse muy bien. Tiene que ser muy metódico para desarrollar. ¿Listo? Los pasivos operacionales son igual al total del pasivo menos las obligaciones financieras de corto plazo y las obligaciones financieras de largo plazo. ¿Por qué las obligaciones financieras se restan? Porque las obligaciones no son activos, digamos, no son activos, no son pasivos operacionales, porque no permiten operar. ¿Por qué? Porque yo tengo deuda, es para comprar activos y ponerlos a producir, que es un concepto diferente. Entonces vamos a calcular los pasivos operacionales. Pasivos operacionales son iguales a... Entonces dijimos que son el total pasivo, ¿verdad? Menos las obligaciones financieras
de largo plazo menos las obligaciones financieras de corto plazo. ¿Y qué pasó ahí? Tomé la celda donde está el nombre. Sí. Eso se produce error. Muy bien. Pilas. Sí, eso fue. Perfecto. Total pasivo menos las obligaciones financieras de largo plazo menos las obligaciones financieras de corto plazo y hago exactamente lo mismo para el año 2. Obligaciones financieras de largo plazo, mentiras. Total del pasivo menos las obligaciones financieras de largo plazo menos las obligaciones financieras de corto plazo y quedó listo. Bien, digamos que así siguen y siguen los indicadores. Me habían pedido algunos, ya son las 9:30, quiero dejar la última hora para hacer los análisis. William, adelante si va a preguntar. Sí, profe, no, pues le iba a pedir por favor de que miráramos estos que son los que más ya, pues mirando. ¿Cuáles? Dígame cuáles rápido. Dele un poquito a la derecha, profe, hágame el favor. El de qué, en este han patinado. En este han patinado. Sencillamente, el costo de los intereses en el corto plazo es igual a, yo les he escrito a quienes están conmigo, les he dicho que es la sumatoria de los intereses para cada uno de los años. Es muy sencillo. No hay que tomar el capital, solo los intereses. Entonces, para el año 1, ¿dónde está? Como, fíjense que yo miré ahorita las obligaciones financieras de corto y de largo plazo, pues ¿yo por qué pago intereses? Pues por los pasivos financieros. Entonces voy a la tabla de amortización porque amortizar es llevar al gasto o pagar gradualmente una deuda. En este caso voy a la tabla de amortización y tomo el valor del año 1. ¿Por qué? Voy a salirme de acá. Voy a explicar la tabla de amortización. Aquí sencillamente, esto es objeto de otro tema, ¿de acuerdo? Por eso está aquí ya automatizada, ya está calculada. Fíjense que aquí está la suma de ¿qué? De los intereses. Hay un estudiante que le he explicado 4 veces y me ha pasado el mismo cálculo. Y es que está sumando o está tomando la sumatoria de esto que es capital. Esto significa cuota fija, intereses, capital y saldo. Entonces, este es el valor de la sumatoria. Fíjense que ahí está sumando. Voy a ponerlo más amplio para que lo vean. Para que lo vean mejor. Fíjense que aquí está ¿qué? La sumatoria del primer año. Miren, está sumando. Ahí, aquí dice suma. Listo. ¿Suma de qué? De los intereses. Entonces, el costo de los intereses en el corto plazo es el valor o la sumatoria de los intereses en el primer año. Punto. En el segundo año, pues tomo los del segundo año. ¿Por qué es el segundo año ahí? Voy a mostrarles. Miren, 12 meses y los otros 12 meses. Y ya. Listo, voy a calcular por ahí derecho el servicio de la deuda. Ahí está. Profe, pero señor. Perdón. Es que de pronto ahí la confusión es en la siguiente, porque ahí en el cuadrito este que estamos llenando del costo de los intereses, está capital e intereses a mano izquierda, ¿sí? Entonces, pues yo había colocado al frente. No, mire, William, no se complique, por favor. Esto es costo de los intereses en el corto plazo, punto. ¿De acuerdo? Ya, no más. Con la definición del indicador ya sabe uno qué es lo que tiene que calcular. No le den más vueltas al asunto para que no se confundan, ¿de acuerdo? Ahora voy a calcular el servicio de la deuda. Entonces, por favor, silencien los micrófonos. El servicio de la deuda es igual al capital más los intereses pagados. Pues, ¿de dónde lo tomo? De la tabla de amortización. ¿Cuánto capital pagué en el primer año? Esto. Más. ¿Cuántos intereses pagué en el primer año? Esto. Punto. Ya. Ahí está. En el segundo año, lo mismo. El capital. ¿Cuánto capital pagué? Esto. Más. ¿Cuánto pagué de intereses? Esto. Y ya, listo. Ah, que no lo... Simplemente lo tomo de acá. Mire. ¿Cuánto pagué de intereses? Más.
¿Cuánto pagué de capital en el primer año? Esto. ¿Me dio lo mismo? Tiene que darme lo mismo. ¿Qué pasó ahí? Ah, es que está en porcentaje, entonces lo pongo en pesitos. ¿Me dio lo mismo? Sí, exactamente lo mismo. Vamos a mirar lo mismo. Tomo los intereses del año 2 más el capital del año 2. Listo. ¿Me dio lo mismo? Seguramente sí. Tengo que ponerlo en pesos. Punto. ¿Me dio lo mismo? Sí, exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Fácil. Bien. Vamos a calcular estos que aparecen. Señora. Es que mira que a mí ahí en la anterior casilla que estábamos haciendo, la de los intereses, en la última no me da nada, o sea, no me da ese porcentaje de 32. No me, mejor dicho, me apareció un error. No Pero entiendo yo a qué estoy se refiere. ¿Eso haciendo es la la caja variación de relativa así. amortización? Sí, no, o sea, los otros ya los tengo, pero la variación relativa me aparece con un error y ya está calculada ahí, no sé. ¿Cuál es la variación? Pues sencillamente usted la hace, borra esto y la vuelve a hacer. Mire, sencillo. Variación absoluta. El año 2 menos el año 1. ¿Cuánto le da? 0. La variación relativa tiene que ser 0. Entonces tomo la variación, vamos a hacerlo aquí, variación absoluta dividido entre el año 1. Tiene que dar 0. Mire, dio 0%. Voy a hacerlo por No, pero yo estoy hablando desde la otra. Lo mismo. ¿Cuál de esta? Esta. Sí, pero me salió un error. Pues, Pero de pronto es del Excel. Mire, usted Yo lo miro borra. que Voy creo a que es del borrarlo. Excel. Voy a borrar. Tenga presente ese valor. Me tiene que dar 2.670 y me tiene que dar el menos 32%. Listo. Lo calculo sencillamente. Año 2 menos el año 1. ¿Me dio lo mismo? Sí. Menos 2.670. Y esto es igual a la variación absoluta dividido entre el año 1. ¿Listo? ¿Me dio lo mismo? Sí. No se ahoguen, que es algo muy sencillo. Cuando yo tengo claro lo que representa esto y cómo lo hago, pues no tengo dificultad. Vuelvo y lo hago. ¿De acuerdo? Listo. Sencillo. Vamos a calcular estos. Fíjense que aquí estas flechas llevan un camino. Digamos que ese camino hay que tratar de comprenderlo. Entonces vamos a calcular el flujo de caja bruto, que es el primero que yo debo calcular. Después calculo el flujo de caja libre y después el flujo de caja de los propietarios. El flujo de caja libre es la cantidad de dinero que me queda disponible para pagar las deudas y para pagarle a los propietarios. Voy a mis fórmulas y busco aquí el flujo de caja bruto. Es igual a la utilidad operacional después de impuestos más los otros gastos operacionales. Entonces voy, utilidad, esto es igual a utilidad, como ya lo calculé, operacional después de impuestos más los otros gastos operacionales. Y ya lo calculé. Vamos a ponerlo en verde. Y hago lo mismo para el año 2. Esto es igual a utilidad operacional. Mentiras. También la puedo tomar de ahí, ¿no? Vuelvo y lo calculo. Esto es igual a utilidad operacional después de impuestos del año 2 más los otros gastos operacionales del año 2. Y listo. Ya tengo mi flujo de caja bruto. Fíjense que aquí, ¿cuál es la clave? Uy, aquí algo pasó. Esto es igual a utilidad operacional después de impuestos más los otros gastos operacionales. Y ya listo. Uy, pero es que, sí, es que la clave, yo no sé si ya ustedes tienen claro eso, la clave está en saber las fórmulas. Ya se las di, ya le tomaron el pantallazo. Voy a calcular el flujo de caja libre y el flujo de caja del propietario. Flujo de caja libre es igual a
Ay, ¿cómo es? Pues voy a mis fórmulas, ¿verdad? Y el flujo de caja libre es igual al flujo de caja bruto más el capital de trabajo, perdón, flujo de caja bruto menos capital de trabajo operacional u operativo menos los activos financieros. Entonces yo voy. Profe, qué pena interrumpirlo. ¿Nos puede ayudar con los indicadores? Ya son las 9:30. Estamos en los indicadores. Ahorita vamos a ver la interpretación para el informe. ¿Listo? Bien. Correcto. Entonces vamos a calcular el flujo de caja libre, el flujo de caja del propietario. Calculamos otros dos y nos vamos a hacer la interpretación. Entonces dijimos que el flujo de caja libre es igual al flujo de caja bruto menos el capital de trabajo operacional que está por acá, menos los activos fijos, propiedad, planta y equipo del año 1. Y calculamos el del año 2. Es igual a flujo de caja bruto menos capital de trabajo operativo, que lo tenemos por acá, menos los activos fijos. Ya. Ahora vamos a calcular el flujo de caja del propietario. Vamos y buscamos acá. Flujo de caja del propietario. Es igual a flujo de caja libre menos el servicio de la deuda. Entonces, esto es igual al flujo de caja libre. Fíjense que necesito calcularlo así en esa forma, menos el servicio de la deuda. Y para el siguiente año, flujo de caja libre menos el servicio de la deuda. Y listo. Vamos a calcular estos últimos. El WACC. El WACC es igual a... Ay, ¿cómo es? Pues voy a mi fórmula, ¿verdad? Y busco el WACC. ¿Dónde está? Por acá está el WACC. Costo promedio ponderado de capital. Es igual al costo de la deuda después de impuestos más el costo del patrimonio. Entonces voy y lo busco. WACC es igual al costo de la deuda después de impuestos más el costo del patrimonio. Igual para el año 2. Es igual a el costo de la deuda después de impuestos más el costo del patrimonio. Y voy a calcular por último el EVA. Puso el año 1, profe. Sí, profe, puso el costo de la deuda. Vamos a hacerlo nuevamente. Costo de la deuda Ahora más el costo del patrimonio. ¿Listo? Gracias. Perfecto. Bien. Vamos a calcular el EVA. Uy, ¿cómo es? Voy a mi hojita de fórmula. Es que yo tengo que tener las fórmulas. El EVA es igual a activos operacionales netos multiplicado por rentabilidad de los activos netos operacionales menos el costo promedio ponderado de capital. Entonces vamos a calcularlo. Es igual a activos operacionales netos multiplicado por, ¿cómo era? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Están pilas o no están pilas? RONA menos WACC. Entonces, menos la rentabilidad Rentabilidad de los activos netos operacionales menos el costo promedio ponderado de capital. Vamos a ver si eso es cierto. Repítanme la fórmula rápidamente. Acá está. Activos operacionales netos multiplicado por rentabilidad menos WACC. Activos operacionales netos, ¿dónde está? Acá. Multiplicado por rentabilidad menos WACC. ¿Está correcto? Rentabilidad de los activos operacionales. Listo, perfecto. Vamos a calcular el EVA para el año 2. Entonces dijimos que era ¿qué? Activos operacionales netos. Operacionales netos. Multiplicado por la rentabilidad. el Menos el costo promedio ponderado de capital. Listo. Ya. Bien. Ojo con lo que voy a hacer.
Bueno, aquí ustedes tienen para calcular otros indicadores financieros como son cuáles. El índice de liquidez, la prueba ácida, etcétera. No me voy a detener en esto. Y ustedes buscan y los calculan, pero eso es más de apoyo. Listo, vamos a redactar el informe de diagnóstico. Yo no lo voy a redactar acá. Lo voy a redactar en Word para que en ese Word lo construyo bien, didáctico y tal, y después lo copio y lo pego. ¿De acuerdo? Bien. No, ¿Están viendo el Word? no, señor. Señor, solo el Excel. No. Vamos a ver en la plantilla. Profe, tengo una pregunta. Pregunte. Profe, al principio del ejercicio nos dicen que los que tengan par tienen que hacer una empresa de servicios y los que no, una empresa comercial, ¿verdad? No, comercial y de servicios es lo mismo. La otra es una empresa de producción. De producción, perfecto. ¿Están viendo el Word? Espérenme un segundito. Sí, señor. ¿Están viendo el Word? Listo. Siga. Sí, ya se está viendo. La duda que yo tengo es la siguiente, profe. En la empresa de servicios no hay inventario. Sí, Costo sí de hay producción. inventario. A mí me Costo habían de hecho esa producción. pregunta. Sí hay inventarios. No se afanen por eso. ¿Cuál es la diferencia entre una empresa comercial y de servicios? O puede ser comercial o puede ser de servicios. Fíjense que la empresa comercial puede comprar bienes para venderlos, los deja en bodega. Yo compro computadores, los importo y los vendo. Es una empresa comercial. Una empresa de servicios necesariamente tiene inventarios, porque yo presto servicios de asesoría contable. Yo tengo que tener material, ¿cierto?, para prestar esa asesoría. ¿De acuerdo? Entonces no se detengan en ese tema de los inventarios. ¿De acuerdo? No, era porque es que para algunos análisis financieros hay unas fórmulas que me llevan al inventario. Sí. Entonces lo hago es por esa razón. Sí, sí, Quería yo sé, saber ahí para la cómo voy a manejar. rotación de inventarios, cuántos días en inventario y tal. Exacto. Tranquilos, no se afanen por eso. Calcúlenlo con la cifra que tienen, ¿de acuerdo? No se Listo. afanen por eso. Ok, gracias, profe, muy amable. Listo, bien. Bueno, vamos a Doctor, hacer entonces... qué pena. También tengo una duda en la parte de los indicadores financieros. Es que no me queda como muy claro cuáles son los valores que van, los del año 1, los del año 2, la diferencia. Me noqueó con esa pregunta. No entiendo la pregunta. En la parte del Excel, en la hoja de indicadores. La hoja anterior. Exacto. ¿En la tarea 2 o en indicadores financieros? ¿Acá? Tutor, yo Aquí creo sí, que ahí. él está, no, él Ya, está un diciendo segundito, ya, es un segundito. ahí. En la parte de resultados. Aquí, mire, ¿qué es lo que pasa? Esta hoja de indicadores financieros es una hoja adicional, es un apoyo. ¿De acuerdo? Bueno, quiero hacer una constancia. Yo no diseñé este curso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué deben hacer acá? Buscar cuáles son los indicadores de liquidez. Hay varios indicadores de liquidez. Aquí es el tema de los inventarios, que son los indicadores de actividad, rotación de cartera, rotación de inventarios. Aquí, indicadores de endeudamiento a corto plazo, a largo plazo, apalancamiento total, que es el endeudamiento total. Indicadores de rentabilidad, está el ROA, el ROI, el ROE, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué hacen ustedes? Buscan esos indicadores, buscan la fórmula, algo parecido a la tarea Lo que 1. pasa es que, por ejemplo, en ese de indicadores de liquidez tenemos la prueba ácida. Y por ejemplo, yo tengo que esa fórmula es, o sea, en la expresión matemática dice activo corriente menos inventario dividido en pasivo corriente. Correcto. Entonces, Sí. pues ahí también era como la duda que yo tenía si tomábamos en este caso el valor de que tenemos en la tabla de Aquí estados los financieros. resultados deben tener los dos años, el año 1 y el año 2. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que comparar qué pasó en el año 2 frente al año 1. ¿De acuerdo?
Y aquí escriben. Ah, ok. Bueno, la prueba ácida en el año 1 era de 0.89 y en el año 2 era de 1.1. Por favor, silencien los micrófonos. Listo. Entonces, que tenía 0.83 de prueba ácida en el año 1 y 1.1 en el año 2. ¿Mejoró? Sí. ¿Qué significa? Que en el año 2, sin necesidad de invertir mis inventarios, yo tengo la liquidez suficiente para pagar las deudas en el momento en que se venzan. Esa es la interpretación de ese resultado. Entonces, ¿qué hago yo acá? Prueba ácida. Entonces, ¿es igual a qué? ¿Cómo es la fórmula de la prueba ácida? Activos corrientes menos inventarios y todo eso dividido entre... ¿Cómo es la fórmula? Dividido en pasivo corriente. Listo, dividido en pasivo corriente. Perdón, pasivo corriente. ¿Listo? Bien, perfecto. Listo, entonces aquí yo hago el cálculo, ¿sí? Entonces aquí muy seguramente yo escribo año 1 es igual a 0.83. Le doy Alt, Enter y año 2 es igual a 1.1, dije yo. ¿Listo? Y aquí escribo. En el año 1, la empresa no podía pagar sus deudas corrientes sin acudir a los inventarios. En el año 2, la empresa puede o pudo pagar sus deudas de corto plazo sin acudir a sus inventarios. Ya, lo construí. Fíjense que no me demoré mayor cosa. Claro, uy, es que usted es el profe. Sí, claro, ustedes tienen que hacerlo con toda la calma. Es eso, ¿de acuerdo? Que me había preguntado, no recuerdo. Juan Carlos, adelante, si iba a preguntar, active el micrófono. Sí, profe, también en cuanto a esto, yo ya tengo más o menos los indicadores. Por ejemplo, hay un indicador de rentabilidad que es margen de utilidad bruta, ¿no es cierto? Ese es el mismo que calculamos en el árbol de EVA. Exacto, que es utilidad bruta dividido ventas netas. Sí, ingresos operacionales. Bueno, ahí es donde yo me confundo. Yo la verdad no he visto mucha contabilidad, entonces no sé cuando me dicen utilidad bruta a dónde me tengo que dirigir. Mire, y cuando me dicen ventas netas a ya dónde. lo habíamos dicho, listo hermano, no se afanen, mire. Acá está, mírenlo. Tutor, una pregunta. Utilidad, un momentico. Utilidad bruta, ¿sí lo ve acá? Sí, señor. Sí. ¿Listo? Y las Facilito. ventas netas. Acá están, ventas. Bueno, digamos que las ventas netas es otro concepto, pero trabájelo con ingresos operacionales, no se afanen. Listo. Esa era mi duda. Uy, esa era mi duda. Vale. Listo, mi profe. Gracias, gracias. Bueno, ¿quién iba a preguntar rápido porque nos fue el tiempo? Gustavo. Adelante, Gustavo. Yo, Gustavo. Buenas noches, primero que todo, de antemano, gracias por tu paciencia y tu forma tan detallada de explicar. Mi pregunta es, ¿estás desarrollando, es que en ese momento estoy trabajando, pero por lo que he logrado escuchar y ver, ¿estás desarrollando de manera completa el árbol o lo vas a desarrollar de manera completa o van a quedar de pronto? Quedan algunos indicadores, pero yo les dije que imprimieran el pantallazo, igual queda en la grabación donde tengo todas las fórmulas, que es un regalo que les doy para que no patinen tanto. ¿Listo? En varios momentos yo he mostrado la pantalla con las fórmulas de todos los indicadores, la ubica, le imprime el pantallazo y ahí tiene su ayuda para que haga el cálculo de todos los indicadores. ¿De acuerdo? Por allí, profe, en el chat dejé un archivo con los pantallazos por si alguien le... Bueno, súper. Gracias, Astrid, por la ayuda. Ahí está en el chat. Yo les había dicho que no me escribieran en el chat, pero por ejemplo eso, valioso. Listo. Rápidamente, ¿están viendo el Word? Profe, perdón, una pregunta. Sí, adelante. ¿Del árbol de EVA podrías calcular el capital de trabajo neto operativo para el año 2? Informe de diagnóstico financiero. Ya. ¿Cuál me dice que calcule? El capital de trabajo neto operativo. Capital de trabajo neto operativo. Aquí está.
Bien, vamos a borrarlo. Capital de trabajo neto operativo. Entonces, ahí hay dos fórmulas. Entonces, vamos a buscar la del primer año. Capital de trabajo neto operativo. Está por acá. Para el primer año es igual al capital de trabajo operativo menos los pasivos operacionales. Vamos a calcular. Es igual al capital de trabajo que está por acá menos los pasivos operacionales que está por acá. ¿Listo? Y ahí ya tenemos el primer año. Ahora vamos a calcular el segundo año que tiene otra fórmula. Entonces lo buscamos por acá. Capital del trabajo, vamos a colocarlo acá para tenerlo de soplete. Listo, capital de trabajo neto operacional del año 2 es igual a 1 multiplicado por, abro paréntesis, capital de trabajo neto operacional del año 1 menos, abro paréntesis, capital de trabajo operacional del año 2 menos los pasivos operacionales del año 2. Cierro paréntesis y ahí está. ¿Listo? Y ahí quedó. ¿De acuerdo? Ahí le queda la grabación para que lo hagan. ¿Listo? Bien. Bueno, vamos a hacer rápidamente el informe. Entonces, ¿qué les digo? Yo debo construirlo con todas las de la ley, con toda la forma, bien redactadito. Voy a hacer lo puntual de los indicadores. Entonces, ¿qué deben hacer? Hay dos partes que debe contener ese informe. La primera, los análisis de los cálculos para análisis de situación de los estados financieros. Rápidamente. Entonces, los ingresos operacionales crecieron en un 73 punto no sé cuánto por ciento en el año 2. Ahí no hay ningún análisis. Ahí estoy haciendo es la descripción. ¿De acuerdo? Entonces, resultado que evidencia incremento en las ventas por una posible mayor participación en el mercado. Fíjense que se me dan errores de digitación, pues yo los corrijo acá. Digamos que es el 29% y tal. Fíjense que esta es una parte de descripción y esta es la parte de análisis, de implicaciones que yo les he dicho. Esto es del análisis horizontal. ¿Qué más tengo acá? Voy a irme al final. La utilidad del ejercicio. Por su parte, la utilidad del ejercicio se incrementó en un 106% en el segundo año. Situación positiva porque la operación de la empresa pudo ser más, o bueno, fue más eficiente. Situación positiva, no, situación aparentemente positiva porque la operación de la empresa fue más eficiente. Y voy corrigiendo. Se incrementó es con tilde en un tanto por ciento. Se fijan que voy haciendo, redactando y tal y la cosa. Obvio, esto lo tengo que hacer con las cuentas más relevantes, con muchas más cuentas. Esto es análisis horizontal, hago el análisis vertical. Voy a los indicadores. Como ya los tengo calculados, ¿verdad? Entonces me voy a centrar en este, por ejemplo, flujo de caja libre y el flujo de caja del propietario.
Al revisar, o más bien, el flujo de caja libre muestra resultados adversos en ambos años. Que representan que el dinero o que los ingresos percibidos no alcanzan para cubrir, no, para pagar a los acreedores y a quienes financian la empresa. De hecho, y de una vez ligo el flujo de caja del propietario. Voy a tenerlo acá de soplete. Entonces, de hecho, voy a pegarlo acá. De hecho, el flujo de caja del propietario indica que la empresa no tuvo recursos para retribuir a los inversionistas. O sea, no hubo dinero para pagarle a los inversionistas. O sea, los inversionistas no recibieron un solo centavo. ¿Ya? ¿Listo? Y por ahí derecho ligo rápidamente el resultado del EVA. Miren, en el primer año fue negativo y en el segundo, me parece que ese está mal calculado. Busquemos el EVA. El EVA. Voy a colocarlo acá. Vamos a ver, verificar. EVA es igual a activos operacionales netos del año 2 multiplicado por rentabilidad de los activos operacionales menos el costo promedio ponderado de capital. Y efectivamente me da positivo. A pesar, fíjense el análisis aquí tan interesante, a pesar que el flujo de caja del propietario es más negativo en el año 2, se está generando valor. Puede haber un problema de liquidez de la empresa. No obstante, el EVA pasó de ser negativo en el año 1 a ser positivo en el año 2, pues hubo un incremento del, y voy, miro mi resultado, miro el EVA, miro la variación del 46%. Ese signo negativo es por la operación del 46%. Profe, ahí tengo una pequeña duda. Un segundito, del 46%. Permítame un segundito. Fíjense que yo acá en un párrafo ligué 3 indicadores y estoy construyendo, más allá de la descripción, la implicación de esos resultados. ¿Por qué? Yo, gerente financiero, le estoy diciendo a los dueños de la empresa que no necesariamente saben de finanzas cómo se comportó la empresa de un año para otro y cuál es la situación. Adelante con la pregunta. Ahí en el cálculo del EVA no hay inconveniente en hacerlo con porcentajes y valores en pesos. No, es mejor hacerlo en pesos. Sí, es que hay unos datos que están en porcentajes y otros que están en pesos. Por ejemplo, lo que es el... Pero hay que hacerlo, hay que hacerlos en pesos. ¿Qué pasa? Las operaciones que están entre paréntesis son porcentaje, pero el activo operacional
o el activo neto operacional sí está en valores absolutos, entonces va a dar un resultado en valores absolutos. Ahí el manejo de los paréntesis es clave, ¿no? Profe, una preguntita. Ese análisis hay que hacerlo, o cuáles son los indicadores más importantes para hacer ese análisis. Todos son importantes. Todos. O sea, ¿nos toca hacerlo con todos? La idea es esa. La idea es esa. Pero fíjense que en un solo párrafo yo articulé 3, pero uno puede articular 5, 8, 10. Por eso están aquí por grupitos, miren, por estos grupitos en colores. Eso tiene un significado. Entonces hay que analizar, mire, es que este es costo del patrimonio, costo de la deuda, la utilidad operacional, los activos, y estos están ligados. Lo mismo acá, ¿de acuerdo? Entonces, pero miren, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? Primero hagan la descripción y después analizan la descripción en términos de qué implica esa descripción de esos resultados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, que el patrimonio aquí se incrementó. ¿Eso qué significa? Que la empresa es dueña de sí mismo, es más dueña de sí misma en el año 2 que en el año 1, porque se incrementó en un 26%. ¿De acuerdo? Los pasivos financieros. Mire que la empresa pagó sus deudas en el año 2 porque debía 52.000 millones y ahora solo 48.000. ¿Es bueno o es malo? Depende de, ¿ya? Por ejemplo, la utilidad operacional después de impuestos. Mire, ¿fue más eficiente en el año 2? Sí. Y fíjense que los resultados se van relacionando. Mejora el flujo de caja, de pronto mejoró un poquito, mejoró el EVA. Sí, mire, porque la utilidad operacional después de impuestos fue mejor. Miremos el margen bruto. Miren, el margen bruto se mantuvo, pero el margen operacional es mayor, mejoró. Significa que el año 2 la empresa fue más eficiente. ¿Por qué? Porque el margen operacional era del 60% y pasó al 72%. Tuvo un incremento del 20%. ¿De acuerdo? Preguntas. Voy a leer el chat mientras me hacen preguntas. Listo, adelante. Profe, buenas noches. Profe, en los estados financieros, las ventas, ¿cuáles son? Es que estoy Ingresos operacionales, ya lo había explicado. ¿Son los ingresos operacionales? Sí, miren, esa pregunta me da para hacerles un comentario. Lo que pasa es que así como está presentado este estado de resultados y el estado de situación financiera, cumple los estándares de las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera. ¿De acuerdo? Es por eso. Pregunte rápidamente que ya nos vamos. Profe, una consultica, para hallar el RO con el tema del EBITDA. La rentabilidad operacional, ya miramos aquí. Sí, ahí tengo una dudita pequeña, pues ahí el tema es para, la fórmula nos habla del EBITDA, pero aquí, hermano, digamos, es fácil, tranquilo, no se afane. Eso es muy fácil. El EBITDA, ¿qué significa el EBITDA? Usted debió haber averiguado qué es el EBITDA. EBITDA es earning before earning before EBITDA. Earning before interest, taxes, depreciation and amortization. Utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Eso significa el EBITDA. Lo que pasa es que es una sigla en inglés que es un nombre registrado. Como una marca registrada. ¿Cuál es el que me dice? Néstor. El RO. Rentabilidad operacional. Profe, una consultica. Un segundito, calculamos porque esto es muy fácil. Vamos a mirar qué dice la fórmula. El RO, la rentabilidad operacional, es como el margen operacional. ¿Dónde está por acá? ¿Dónde está por acá? Por acá, por acá, por acá. Bien. Más arribita. Acá, rentabilidad operacional. EBITDA dividido entre los activos operacionales. Entonces voy acá y lo calculo. ¿Dónde está el EBITDA? Acá en el estado de resultados. Por aquí está, mírelo. EBITDA está acá. Dividido entre los activos operacionales. Y voy y lo busco en activos operacionales. Acá está. Y enter. Miércoles, ¿qué dice acá?
Esto es igual al EBITDA, es que tomé fue el nombre, dividido entre los ingresos operacionales, los activos operacionales. Esto es igual al EBITDA dividido entre los activos operacionales. Listo. Y lo mismo acá. Esto es igual a el EBITDA del año 2 dividido entre los ingresos, los activos, perdón, operacionales del año 2. Y listo. Así de sencillo. ¿Listo, Néstor? Ahora sí, me estaba Sí, profe, preguntando. gracias, qué pena, no lo había visto, Tranquilo. no sé qué pasó, no lo había visto, gracias. Doctor, consulta. Señora. En la parte del informe de diagnóstico debemos analizar todos los estados financieros, ¿verdad? Pero es lo mismo que el cuadro EVA. O sea, es No, no es es que lo yo mismo. escuché en una No, web no es lo mismo. que un tutor dijo, hay que hacer todos los estados financieros No, y hay espere un que momento, analizar espere, el EVA. escuche, Diana, escuche. Yo dije, cuando estaba haciendo el Word, dije que había dos partes. Voy a poner esta en amarillo. Aquí es obviamente no así de pequeño, sino aquí es el análisis que se hace de los resultados de los cálculos para análisis vertical y horizontal. Y aquí los indicadores financieros del árbol del EVA. Son 38 indicadores y aquí ¿cuántas cuentas son? Son muchas cuentas, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente uno tiene que mirar qué es lo más relevante. Claro, la utilidad es relevante, los costos son relevantes. El EVA, el árbol del EVA, al final, por eso yo en la web conferencia les dije, a veces es mejor llenarlo de izquierda a derecha, como traté de hacerlo hoy, porque al final, lo que importa es si la empresa generó valor agregado o no, si la empresa creció. El objetivo básico financiero es generar valor agregado, ¿de acuerdo? ¿Listo, Diana? Bien, aquí alguien me pregunta, Daniel Giraldo me pregunta, en el estado de situación financiera en un CIPA se explicó que el pasivo y el patrimonio se calculaban con el total pasivo más patrimonio. Para que la suma del total pasivo más total patrimonio 100%, sin dividirlo entre sí mínimo, debe ser entre sí mismo. ¿Está bien ese proceso? Sí, también se puede hacer, pero ¿cuál es la condición? La condición es que yo compare todas las cuentas de los activos con el total activo y todas las cuentas de pasivo y patrimonio con el total pasivo más patrimonio. Esa es la clave. Pero sencillamente, Daniel, quédese con la explicación que yo le di, que esa es más práctica porque yo puedo comparar, oiga, mis activos crecieron, no crecieron, cuánto representa el activo corriente del total activo, cuánto representa el total del activo no corriente frente al total activo, cuánto representa el pasivo corriente del total del pasivo, cuánto representan las reservas del total patrimonio. Y así me es más fácil analizar. Sí, Janet, la grabación, voy a bajarla ahora, si la puedo subir ahora más tarde, la subo, si no a primera hora, ¿listo? Bien, preguntas que me fui. Profe, una consulta. Señor. Su merced, en la interpretación que está realizando está, digamos, para el resultado del EVA, ¿sí? Lo está relacionando con otros indicadores, pero ¿qué significa cuando el resultado del EVA nos da negativo? ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted, Jorge? Pues, ¿No tuvo rentabilidad? Déjenlo a Jorge solo. Jorge. O sea, como que la empresa como que no tiene un... Es que no sé cómo explicarlo. Jorge, usted montó una empresa y hoy dispuso un capital de 100 millones de pesos. Dentro de un año usted operó, vendió, cobró, fió, etcétera, y al final la empresa representa 80 millones de pesos. ¿Ganó o perdió?
estoy perdiendo. Listo, eso No tuvo significa, rentabilidad de la empresa. no, rentabilidad no tanto. Hubo Ah, ok. pérdida de valor, hubo destrucción de valor, se llama técnicamente. ¿Ya? Entonces, el EVA le muestra eso. Entonces, usted se devuelve y dice, ¿y pero por qué pasó? Ah, porque hubo pérdida, porque los costos fueron mayores que los ingresos, porque los costos de la administración se desfasaron. Entonces, el gerente fue a gastar en comprar un carro, en viajes, y no fue eficiente en la operación. Y eso lo puede uno leer en los otros. Fíjese que ahí usted hace el análisis a la inversa. Se devuelve del EVA, ¿cierto? A mirar los otros indicadores, a entender por qué fue que hubo destrucción de valor. ¿Listo, Jorge? Ok, gracias. Vale. Bueno, última pregunta, porque me fui. ¿Alguien tiene más preguntas? Tutor, yo tenía, o sea, más que una pregunta, es hacer como una acotación. Este trabajo está siendo valorado colaborativamente. Entonces, si yo hago un informe de diagnóstico, ¿tengo que unirlo con lo de los restos de los compañeros o ese va a ser como una tabla? Unirlo no. Marjorie, ¿cómo se pronuncia? ¿Marjorie o Marjorie? Marjorie. Bueno, Marjorie, ustedes cometen un error y ustedes desaprovechan mucho la oportunidad de conocimiento que hay en esta modalidad a distancia. El ideal de un trabajo Más de trabajar en colaborativo, equipo. escúchenme, el ideal de un trabajo colaborativo es que todos los integrantes del grupo hagan todo el trabajo y al final hagan una discusión académica para ponerse de acuerdo y construir una versión mejorada de ese informe entre todos. Entonces, a hoy ustedes o a la semana pasada ya en todos los grupos deberían tener todo el desarrollo de los cálculos para análisis vertical y horizontal, y a todo el mundo le tiene que dar igual, o sea, ustedes comparan. Lo mismo con los indicadores financieros. Si hay diferencias, entonces, oiga, Marjorie, pero usted cómo calculó el EVA si a mí me dio 100 y a usted le dio 80. Revisemos la fórmula. Mire que usted tiene mal. Eso le permite a uno construir y reaprender. Y lo mismo con el análisis, con los análisis para el diagnóstico, para el informe de diagnóstico. Entonces, la idea es que cada uno construya su propio informe porque todos ven una cosa diferente y lo rico está es en la discusión. Entonces, ya nos reunimos y entre todos construimos. ¿De acuerdo? El problema es uno, profe, que muchos compañeros al día de hoy están esperando es que uno monte para copiar, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando usted lo hace a conciencia puede haber discusión, pero cuando usted lo copia nunca va a haber discusión, profe. Pero usted no se afane por eso, Juan Carlos. No, desafortunadamente, ese es el problema que pasa no solo en su materia, sino en muchas sí, materias. de acuerdo, pero no se llaman materias, cursos académicos. Pero, Juan Carlos, no se afane por eso. Usted cumpla con lo suyo porque usted deja su evidencia allá en el foro y el tutor se da cuenta de usted qué hizo avances y cuál fue la calidad de los avances. ¿De acuerdo? Es eso. ¿Listo? No se afane por eso. Listo, profe. Hermano, y a usted es al que le queda. ¿Quién aprende de verdad? Usted aprendió. El otro, uno se da cuenta quién se copia. No crean que uno no se da cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, adelante. Bien, voy a responder esta pregunta que me pregunta aquí Luján Gallo. Dice, ¿cuál es la diferencia en el análisis entre las empresas de servicio y las empresas de producción? Bien. Generalmente, óigase bien, está en este concepto. Los costos de producción son para empresas que hacen transformación de materia prima en productos. Los costos de ventas son para las empresas que hacen comercialización, porque no hay transformación. El ejemplo de los computadores. Yo importo computadores, entonces mi costo de ventas son los costos que pago por comprar los computadores. La empresa que me vende sí tiene costos de producción porque ellos hacen el ensamble de todas las piezas. Entonces, una cosa es producir y otra cosa es comercializar o prestar servicios. Pero en esencia es lo mismo. Son los costos en los que yo incurro para poder vender. ¿De acuerdo? Es eso. Y la última preguntita, profe, estados financieros tiene una proyección del año 3, ¿esa la tenemos que hacer también? No, eso es para el paso 4.
para la Listo, tarea listo. 4. ¿Listo? Por ahora. Profe, una consulta. En el EVA, en nuestro ejercicio, nos da para ambos años negativo. Eso quiere decir que en cada año hubo una pérdida Destrucción de valor. de valor. Pero ojo, porque en el estado de resultados no necesariamente hay pérdida. En el estado de resultados o hay utilidad o hay pérdida. Pero algo pasa por ahí en la empresa que, aunque hubo utilidad, hubo destrucción de valor. ¿Ya? Y eso hay que identificarlo, pero digamos que el análisis es eso. ¿De acuerdo? Bueno, queridos estudiantes, les agradezco inmensamente la atención, la paciencia. Yo, la verdad, estoy Tengo una pregunta. cansado. Señora, voy a dejar de compartir pantalla. Adelante. Una última pregunta y ya, doctor, qué pena con su merced. Lo que pasa es que no sé cómo explicar el WAC en el informe. Bueno, el WACC es el costo promedio ponderado de capital. Las empresas utilizan diferentes fuentes para financiarse. Entonces, usted, por ejemplo, usted va a ir a un paseo, ¿verdad? Entonces, usted dice, bueno, voy a ir a un paseo, tengo ahorros, pero eso no me alcanza, entonces voy a ir al banco y me presta, pero eso tampoco me alcanza, entonces le digo a mi pareja que me preste, uy, pero eso tampoco me alcanza, entonces voy a ir a donde un compañero de la universidad que me preste. Ahí usted acudió a 4 fuentes de financiación. Las empresas hacen cosas similares. Entonces, el costo promedio ponderado de capital lo que hace es calcular en promedio cuánto le cuesta la financiación que está requiriendo. Y ese costo promedio ponderado de capital, lo que está viendo en la pantalla significa que en promedio, y cuando se habla ponderado es calculando cada fuente de financiación con la parte que le corresponde a toda la financiación. No es un promedio aritmético, sino es un promedio ponderado en función de la parte o de la cantidad que representa cada fuente sobre ese 100% de financiación. Entonces, por ejemplo, acá, financiar la empresa en el año 1 me costó el 25%, en el año 2 el 28%. ¿Qué significa? Que en el año 2 salió más caro acudir a financiación, acudir a endeudamiento. Es eso, más o menos. ¿Listo? Ah, bueno, listo, entendido. Muchas gracias. Vale. Qué bueno, por ahí me escribió alguien de Medellín. El pastel de las fórmulas me hizo darme cuenta de varios errores. Listo, con mucho gusto. Bueno, yo veré, pilas, aprovechen este fin de semana. Adelante con esos ejercicios. Les deseo Profe, Dios lo bendiga. Muchas gracias. Muy amable por su paciencia y por sus explicaciones. No, con mucho gusto. Gracias, profe, gracias. Pilas, Gracias, profe. aprovechen el ejercicio. Gracias, profe, excelente. Vale, listo. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Chao. Feliz noche para todos también. Gracias. Chao. Gracias. Chao, con mucho gusto. Muchas gracias, profe. Vale.